Electrotutorías donde la teoría se convierte en acción. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de electrotutorías donde aprendes, aplicas y avanzas. En este caso vamos a hacer un análisis de un circuito RL. Este tipo de circuitos sirven para controlar la velocidad de la corriente, para filtrar señales y almacenar energía temporalmente. En este caso, un circuito RL está constituido por una bobina. Una de las características principales de este circuito es que la bobina se opone a los cambios de corriente, haciendo que la respuesta del circuito sea más controlada y lenta en el tiempo. Tenemos una ecuación general que ya está comprobada, entonces acá como vamos a hacer ese análisis de circuito, entonces eso es más como ecuaciones diferenciales, entonces voy a darles la ecuación que ya nosotros la podemos conseguir en los libros sin la necesidad de hacer comprobaciones porque ya está comprobada. Entonces nos dice que la intensidad de la bobina con respecto al tiempo va a ser igual a la intensidad en el cortocircuito más la intensidad de la bobina, el tiempo menos 0 y más 0. Entonces menos otra vez la intensidad en el cortocircuito por Euler a la menos T sobre tau. Listo, esa es nuestra ecuación general. Para hallar, acá en este circuito nos están pidiendo la intensidad en la bobina y el voltaje en la bobina. Hay que tener muy en cuenta que para realizar este tipo de circuitos tenemos que tener muy claro el análisis de circuitos aplicando nodos, mallas, Thevenin, Norton y todos esos métodos que se realizan en circuitos en DC. Esta ecuación me describe una bobina que empieza sin corriente y se energiza exponencialmente. Entonces, dicho eso, vamos a empezar. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de circuitos se realizan mediante pasos, o sea, tenemos que primero hacer un análisis en T menores que 0, después en T igual a 0 y después en T mayores que 0. Entonces vamos a empezar a analizar el circuito en T menores que 0. Entonces, como vemos acá, tenemos nuestro circuito y nos dice que en T igual a 0 se nos va a cerrar nuestro switch. Entonces, si vamos a hacer el análisis para T menores que 0, tenemos que tener en cuenta que para T menores que 0 el switch va a estar abierto. Eso quiere decir que por acá no hay paso de energía, no hay paso de voltaje, no hay paso de nada. Entonces, vamos a redibujar el circuito. La resistencia es de 20 ohmios, se me olvidaba escribirla. Listo, entonces acá podemos observar en T menores que 0, como les había dicho, observamos que en T menores que 0 nuestro switch está abierto. Entonces eso quiere decir que acá, para esta parte del circuito, no hay paso de tensión, no hay paso de corriente, no hay paso de nada. Entonces eso quiere decir que estos componentes no están energizados. Como lo que estoy buscando es la intensidad de la bobina, entonces acá puedo decir que la intensidad en la bobina para T0 menos, o sea, para T menores que 0 va a ser igual a 0 porque no hay paso de energía, no hay paso de nada. Una de las funciones de la bobina es que ella no permite que la corriente haga cambios como tan bruscos. Dicho esto, podemos decir que para T iguales que 0, la corriente también, la T más, va a ser igual a 0 porque esa es una de las funciones de la bobina, no permitir cambios bruscos de la corriente. Entonces para ese instante, que es un instante muy pequeño, también la corriente va a ser igual a 0. Ya hallamos la intensidad de la bobina cuando T es menor que 0 y cuando T es igual a 0. Entonces ahora tenemos que tener en cuenta que en este ejercicio nos están pidiendo que hallemos la intensidad de la bobina con respecto al tiempo y el voltaje de la bobina. Dicho eso, les voy a dejar por acá porque acá nos están pidiendo tau. Entonces decimos que tau va a ser igual al valor de la bobina sobre la resistencia, que en este caso voy a utilizar la resistencia de Thevenin. Y también nos dicen, porque también nos están pidiendo el voltaje de la bobina, entonces que el voltaje de la bobina va a ser igual a la bobina por la derivada de la bobina con respecto al tiempo sobre dt. Listo, entonces dicho esto, vamos a hacer un análisis para T mayores que 0. Teniendo en cuenta que para T mayores que 0, nuestro switch, como ya lo había dicho, ya está cerrado. Entonces nos quedaría de la siguiente manera el circuito. Listo, entonces así nos queda nuestro circuito, teniendo en cuenta que lo que vamos a hallar es nuestra resistencia de Thevenin.
Como ya sabemos, para hallar la resistencia de Thevenin, las fuentes de voltaje se comportan como un cortocircuito. Y acá en este caso vamos a quitar nuestra bobina. Vamos a dar acá como un circuito abierto. Y teniendo en cuenta que si esta fuente se queda comportando como un cortocircuito, nuestra resistencia de 470 se anularía. Eso lo sabemos perfectamente. Entonces solamente nos quedaría la resistencia de 100 y la resistencia de 20. Entonces voy a dibujar el circuito, o lo voy a hacer ahí mismo. Entonces, como ya sabemos, para sacar la resistencia equivalente en resistencias en serie, entonces cogemos y sumamos las dos y nos da 100 más 20 nos da 120. Entonces, como sabemos que para hallar la resistencia de Thevenin, nosotros nos paramos en los terminales de la bobina, y la resistencia de Thevenin va a ser la resistencia que se ve desde los terminales de la bobina. Es decir, si yo me paro acá y acá, voy a ver que la que está viendo los terminales va a ser esta de 120. Entonces, por ende, diríamos que la resistencia de Thevenin va a ser igual a 120 ohmios. Listo, entonces ya hallamos la resistencia de Thevenin. Entonces, teniendo ya la resistencia de Thevenin, ya conozco los valores para poder hallar el tau. Entonces nos dice que tau va a ser igual al valor de la bobina, que en este caso es de 0.6 henrios. Entonces sería 0.6 henrios sobre el valor de la resistencia de Thevenin, que es la que acabamos de hallar, que es de 120 ohmios. Entonces esto sería igual a 5 milisegundos. ¿Qué nos hace falta acá en nuestra ecuación? Entonces nuestra ecuación nos dice que también tenemos que conocer la intensidad en el cortocircuito. Para hallar la intensidad en el cortocircuito, vamos a utilizar la dichosa ley de Ohm, que como sabemos, intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia. Entonces, como pueden observar, no sabemos el valor del voltaje. Entonces, para hallar ese voltaje, vamos a hacer un divisor de voltaje. Como ustedes saben, un divisor de voltaje es un circuito que permite obtener una fracción del voltaje usando resistencias en serie. Entonces, acá ya tengo otra vez mi circuito en T mayores que 0, y lo que voy a hacer es hacer un divisor de voltaje teniendo en cuenta lo que ya les dije. Sabemos que nuestra bobina en este caso se va a comportar como un cortocircuito, es decir, que no hay caída de tensión acá. Por ende, la que tenemos paralelo a nuestro corto va a tener 0 voltios, no tendrá caída de tensión. Entonces vamos a utilizar nuestras dos resistencias en serie, como lo que ya les dije. Para hallar el divisor de voltaje es súper importante tomar la resistencia con mayor, porque se dice que entre mayor sea la resistencia hay más caída de tensión, y lo que vamos a hallar es caída de tensión. Entonces nos sirve mejor nuestra resistencia de 100 ohmios. Entonces decimos que el voltaje que hay en la resistencia de 100 ohmios va a ser igual al voltaje de la fuente, que sería 36 voltios, por la resistencia que vamos a tomar de referencia, que sería la de 100 ohmios, sobre la suma de las dos que están en serie, que es, en este caso es la de 100 y la de 20 ohmios, que da una suma de 120 ohmios. Y esto nos va a dar igual a 30 voltios. Listo, ya conocemos el voltaje. Ahora ya podemos hallar la intensidad. Entonces, como sabemos que la intensidad en el cortocircuito va a ser igual al 30 voltios, los que acabamos de hallar, sobre la resistencia 120 ohmios, y esto va a ser igual a 0.3 amperios. Esa va a ser la intensidad de nuestro cortocircuito. Listo, ya tenemos todos los valores que necesitamos para poder hallar la intensidad de la bobina con respecto al tiempo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula los valores que ya hallamos. Bueno, entonces reemplazamos en la fórmula y tenemos que la intensidad de la bobina con respecto al tiempo va a ser igual a la intensidad en el cortocircuito, que ya lo conocemos, que es de 0.3 amperios, más la intensidad
de mi bobina en T menores que 0 y en T igual a 0, que en este caso pues nos dio 0, entonces este sería 0, menos la intensidad del cortocircuito, que también es 0.3 amperios, por Euler a la menos T sobre tau, que ya sabemos cuánto vale tau, que es 5 milisegundos. Entonces nos quedaría así: la intensidad de la bobina con respecto al tiempo va a ser igual a 0.3, vamos a dar los amperios a un lado, menos 0.3 Euler a la menos T sobre 5 milisegundos. Entonces acá lo podemos hacer que 1 sobre 5 serían menos 200 T, menos 200 T. Estos serían amperios. Listo, entonces ya tenemos acá el valor de la intensidad con respecto al tiempo de la bobina. Ahora vamos a hallar el voltaje, que también nos lo están pidiendo, el voltaje de la bobina, utilizando esta ecuación de acá, que la intensidad de la bobina con respecto al tiempo, la derivada de la intensidad de la bobina con respecto al tiempo sobre dt va a ser igual a 0.3 menos 0.3 Euler a la menos 200 T. Listo, entonces acá lo que tenemos que hacer es derivar esto. Entonces, si lo derivamos nos queda de la siguiente manera. Entonces, la derivada sobre dt va a ser igual a la derivada de una constante, como ustedes saben, es 0. Entonces acá me sería 0 menos, acá tenemos que sacar la constante y nos queda 0.3 por la derivada del Euler que tenemos acá. Entonces la derivada del Euler nos va a dar menos 200 Euler a la menos 200 T, y todo esto lo debemos multiplicar, como nos lo dice la fórmula, por el valor de la bobina, que ya la conocemos, que es de 0.6. Listo, si multiplicamos eso nos queda, este sería el voltaje. Entonces el voltaje de la bobina con respecto al tiempo va a ser igual a 36 Euler a la menos 200 T voltios. Listo, y este sería el voltaje de la bobina con respecto al tiempo. Ya tenemos el voltaje y la corriente con respecto al tiempo, que es lo que nos está pidiendo nuestro ejercicio. Ya por último vamos a hacer la comprobación, que como ustedes saben nuestros videos se destacan porque hacemos comprobación y así sabemos si nuestro ejercicio está realizado correctamente. En este caso la voy a hacer con la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, como ustedes saben, la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que todo el voltaje que entregan las fuentes es consumido por los componentes que hay en mi circuito. Entonces lo voy a hacer acá. Entonces dice que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de la bobina más el voltaje de nuestra resistencia, que vamos a tener en cuenta la resistencia de 120, que es la de Thevenin. Entonces ya conocemos el voltaje de la fuente, también conocemos el voltaje de la bobina, pero no conocemos el voltaje de la resistencia. Entonces vamos a hacerla. Entonces el voltaje de la resistencia va a ser igual a la intensidad de la bobina por la resistencia. Entonces sería voltaje de la resistencia va a ser igual, la intensidad de la bobina ya la conocemos, que sería esta, 0.3 menos 0.3 Euler a la menos 200 T por 120, que sería nuestra resistencia, 120 ohmios. Entonces el voltaje de la resistencia va a ser igual a 120 por 0.3, nos va a dar 36 menos 36 Euler a la menos 200 T voltios. Listo, entonces ya tengo el voltaje de la resistencia, ya tengo el voltaje de la fuente y también tengo el voltaje de la bobina. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar. Entonces nos quedaría 36 voltios va a ser igual al voltaje de la bobina, que es de 36, poner un paréntesis acá para no confundirnos, sería 36 Euler a la menos 200 T voltios más
el voltaje de la resistencia, que es el que acabamos de hallar. Entonces 36 menos 36, Euler a la menos 200 T. Entonces, y vemos que tenemos dos términos con Euler y tenemos uno positivo y uno negativo. Entonces acá fácilmente podemos cancelar estos dos y nos queda este 36 con este 36. Entonces 36 voltios va a ser igual a este 36 que tenemos acá. Entonces eso quiere decir que se está cumpliendo la ley de voltaje de Kirchhoff, que dice que el voltaje o la tensión que da la fuente es consumido por los componentes que hay en el circuito. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una gráfica para ver el comportamiento de carga de la bobina. Como les había dicho, esta fórmula es una bobina que empieza de cero y se va a ver cómo va cargando a través del tiempo. Entonces vamos a hacer eso. Ok, entonces para realizar la gráfica y visualizar la carga de la bobina, tenemos que tener en cuenta nuestro tau, ya que se considera que la bobina en 5 veces tau ya está totalmente cargada. En este caso que yo estoy analizando la carga de la bobina, como mi tau me dio 5 milisegundos, entonces tendría que multiplicarlo por 5. Entonces 5 por 5 me da 25 milisegundos. Entonces lo que voy a hacer es tomar ese rango desde 0 hasta 25 milisegundos y poner esos números y hallar tanto la intensidad como el voltaje de la bobina para poder realizar la gráfica. Entonces, para hacer esta tabla, lo único que debemos hacer es reemplazar la T que tenemos acá en la ecuación que nosotros hallamos. Entonces, la intensidad de la bobina con 1 milisegundo me da 0.5 amperios y el voltaje con 1 milisegundo me da 29.47 voltios. Entonces, dicho esto, vamos a realizar la gráfica. Listo, entonces estas serían las gráficas del comportamiento de la bobina. Acá tenemos la gráfica del voltaje, cómo se comporta el voltaje, y acá tenemos la gráfica de la intensidad, de cómo se comporta la intensidad en la bobina a través del tiempo. Estas gráficas nos permiten visualizar el estado transitorio de un circuito RL que en el caso de la corriente crece gradualmente y el voltaje decae con el paso del tiempo. Con el tiempo la corriente aumenta exponencialmente mientras que el voltaje disminuye. Esto sería todo, así es como se realiza un análisis de un circuito RL, que en mi caso estábamos visualizando la carga de la bobina. Listo, entonces como por último les voy a dejar un circuito para que ustedes lo realicen en sus casas. Acuérdense que deben hacer el análisis en T menores, en T igual y T mayores que 0. Acá como podemos observar les voy a dejar los resultados, la intensidad de la bobina, que es lo que estamos buscando en este tipo de circuitos, y la resistencia de T para que ustedes puedan hallar el tau. Acuérdense que deben tener conceptos claros, todo más como conceptos básicos que son la ley de Ohm, voltajes equivalentes, resistencia equivalente, voltaje de Thevenin y todo ese tipo de cosas que nos sirven para desarrollar este tipo de circuitos. Listo, pues esto ha sido todo por hoy, espero me hayan entendido. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.